Entonces, recordando algunas cosas, la clase anterior estábamos empezando con el texto de la caída, texto también con una profundidad teológica y antropológica increíble, que nos va a llevar a una comprensión distinta, profunda, de lo que nosotros llamamos el pecado. Y lo primero que decíamos es que, como lo señala el señor Luis Alfonso Shekel, este se trata de un texto que está tratando de responder a una pregunta. ¿Por qué razón el mal es generalizado? ¿Por qué está presente en todos los pueblos, en todas las etapas de la historia? E incluso en todo ser humano, aunque a veces le damos el espacio a que Dios actúe, pero también podemos tener esa experiencia en nosotros. Y entonces este texto es un texto ascensional, ¿cierto? En el sentido de que se remite a tratar de colocar el origen del mal en el mismo momento del origen de la humanidad. ¿Para qué? Para mostrarnos que siempre ha existido y siempre existirá y que es constitutivo del ser humano. Esa idea del mal constitutivo, dijimos, ya estaba en otros autores, Jeremías, Ezequiel, también se va a repetir en el Nuevo Testamento. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué consiste? ¿Por qué está presente? ¿Por qué siempre ha estado presente? ¿No? ¿Cuál es el origen? Y decíamos desde el punto de vista teológico, haciendo un diálogo profundo entre Agustín Ranner y Santo Tomás, que el mal realmente se desprende de nuestra condición de finitud. Y eso no quiere decir que la finitud sea mala, porque como ya lo hemos dicho y sobre todo en teología espiritual lo estoy resaltando con mucha fuerza, la finitud es el único medio para que el espíritu se despliegue, no solo el nuestro, también el de Dios. Entonces la finitud no es mala, todo lo contrario, la finitud es hermosa. Todo lo contrario, la finitud es profunda, porque para un ser distinto de Dios, la única posibilidad de crecimiento y desarrollo es desde su condición de finitud. Y para lo divino, la única oportunidad que tiene de Dios salir de sí mismo es la condición de finitud. Entonces la finitud no es mala, la finitud es maravillosa. La finitud es el puente para que el espíritu, tanto humano como divino, se realice. Pero la condición de finitud implica también unas condiciones que tenemos que comprender y asumir. Y dentro de esas comprensiones que tenemos que asumir, que tenemos que entender, está, como lo decíamos, es que el ser humano es un ser frágil, es un ser necesitado, es un ser contingente. Y eso hace que el ser humano, al saberse limitado y al saberse frágil, inconscientemente como un mecanismo de defensa trate de protegerse. Y eso hace que el ser humano termine volcándose sobre sí mismo en una actitud egoísta pero defensiva, comprensible, propia de su naturaleza. Y esa tendencia natural es lo que nosotros hemos empezado a denominar teológicamente el pecado. En el texto bíblico, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta de una manera maravillosa. En primer lugar, y esto se me había olvidado decírselos, pero es obvio, y ya me lo han escuchado en otros escenarios, cuando nosotros decimos que el pecado es algo constitutivo,
pues estamos señalando que ya tenemos que superar esa comprensión un poco válida en su contexto, pero muy ingenua a la vez y un poco absurda, de entender el pecado como una transgresión de mandatos o como una transgresión de la voluntad de Dios expresada en unas normas. ¿Sí? Eso quiere decir que antes de que existiera la norma, antes no había pecado, como dice Pablo, no. El pecado es constitutivo. La norma surgió en un momento determinado para tratar de garantizar, ¿cierto? Eh, unos derechos básicos, justamente porque la naturaleza del ser humano ya los estaba poniendo en peligro. Y entonces ahí es donde se empieza a construir la ley. Pero realmente el pecado es algo mucho más profundo, antropológico, que tenemos que entender. Entonces pasemos al texto, que ya lo habíamos empezado a comentar la clase anterior. Y decíamos que en este texto nuevamente seguimos jugando con las terminologías en hebreo. Y nos encontramos nuevamente con un juego de palabras. Arum, Arumim, la serpiente y la astucia. La serpiente, ¿cierto? Tiene la misma raíz que la palabra astucia y es un símbolo de la astucia. Y la astucia es una característica, decíamos, propia del ser humano. Eso quiere decir que la astucia es un símbolo de esa malicia entendida no como algo negativo, sino como esa capacidad para convencer, esa capacidad para persuadir, esa capacidad para inferir, esa capacidad para deducir, esa capacidad para ir al límite en la deducción, que no es algo malo, sino maravilloso. Lo que pasa es que a veces nos puede jugar en contra. Y ya vamos a ver cuándo nos juega en contra esa astucia, ¿de acuerdo? Y cómo la tenemos que interpretar, que es muy, muy bacano en el texto. Entonces, decíamos que esa astucia es un símbolo del ser humano mismo y que la voz de la serpiente no es una voz entonces del animal, porque habría que, tenemos que desmitologizar el texto y entonces tendremos que afirmar una serpiente que habla y que vuela. Esto es un símbolo. Entonces, la voz de la serpiente es la voz del ser humano mismo, ¿cierto? En el interior del ser humano. Y entonces dice lo siguiente. Hasta ahí habíamos llegado casi que la vez pasada. No habíamos avanzado. Y nos habíamos quedado por una pregunta de Esperancita muy interesante, señalando que la astucia, ¿cierto? Que se coloca la serpiente que va a tener una influencia sobre los dos, ¿sí? Por ende caracteriza a los dos. Realmente se resalta más en la mujer y esto no es algo negativo como que a la mujer se le quiere echar la culpa porque sería quedarnos en la no comprensión del relato. ¿A qué me refiero? Si el relato está señalando que el pecado es constitutivo y que está en el ser humano desde el mismo momento de la creación, aquí no se trata, ¿sí? Y vale la pena después hacer una reinterpretación del texto e incluso reescribirlo. Y eso me parece interesante. Eh, Vamos a ver si el otro semestre me meto en una locura que quiero y estoy organizando para plantearles, que ya les comenté algunos de qué estoy pensando para el otro semestre, dependiendo de cómo se den las circunstancias, porque seguimos en discernimiento. Entonces la cuestión es la siguiente. Eh, Acá hay un tema que es más profundo, ¿sí? Y es que la serpiente
es constitutiva del ser humano, independientemente de que sea Ish o Isha, pero está ahí y opera allí. Y se resalta en la mujer porque justamente en la última exégesis nos estamos dando cuenta que estos textos quieren resignificar a la mujer. Y al resignificarla están señalando, que fue un diálogo muy interesante hace 8 días, nos están señalando justamente esa capacidad de la mujer para inferir más cosas, para percibir más cosas, para captar más cosas y para tener incluso un mejor sentido de persuasión. Y creo que eso es evidente. Por eso se hablaba de que la mujer tenía un sexto sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de que lograba hacer unas inferencias, unas deducciones, tenía un sentido de percepción mucho más desarrollado que el del varón. Entonces eso está también ahí detrás del texto, no para decir que por eso fue la caída, sino resaltando. Y mire que hay algo tremendo acá. Y es que las facultades que nos van a servir para poner en acción la acción misma de Dios, las facultades en las cuales Dios opera para transformarnos desde dentro y para convertirnos también en instrumentos de salvación. En esas mismas facultades también está esa condición natural que nos lleva, digamos, a encerrarnos en nosotros mismos. Es decir, nuestras mismas facultades son instrumentos de salvación y al mismo tiempo son obstáculo de la salvación. Y eso es propio de la condición de finitud. Y eso es tremendo y es profundo y es hermoso descubrirlo, porque es darnos cuenta que con las mismas facultades con las cuales podemos construir el proyecto de Dios, con las mismas facultades también podemos convertirnos en obstáculo de su proyecto. Y que por ende ese ejercicio del discernimiento, de la libertad y del ejercicio espiritual, permitir justamente que esas facultades se conviertan en vehículo del espíritu y no de lo negativo de la condición de finitud. Ahora bien, ¿sí? Por eso la inteligencia, que es tremenda y que se convierte en instrumento de salvación por medio de la ciencia, por medio del conocimiento, por medio del discernimiento, por medio del estudio, por medio de el discernimiento sobre lo que Dios quiere, y sin el cual no tendríamos los profetas, y sin el cual no tendríamos a Jesús, y sin el cual no tendríamos la teología, y sin el cual no tendríamos el estudio bíblico. Al mismo tiempo también puede ser un instrumento, ¿cierto? Para, repito, afectar el plan de Dios, el proyecto de Dios. Ahora bien, miren cómo opera la astucia. Miren cómo la inteligencia humana puede ir hasta el límite de la deducción. Y esto es muy interesante. Lo primero que le dice la serpiente a la mujer es una parte cierta y otra parte mentira. Pilas que así es que operamos para caer en el error. Esto tiene un trasfondo antropológico muy tremendo e incluso psicológico muy tremendo. El ser humano no se come las mentiras completas, sino las mentiras que acompañan las verdades. Y como no hay un discernimiento profundo, caemos en la trampa, caemos en la duda y nos vamos derechito. La serpiente parte de un dato cierto, pero le coloca un matiz falso.
¿Cómo así? Dios les ha dicho que no deben comer de ninguno de los árboles del jardín. Hay un dato cierto. Hay una restricción. ¿Qué hace la serpiente? Agranda la restricción para generar la crisis y la duda. ¿De acuerdo? Pónganse ustedes a mirar las veces en las que nosotros nos hemos equivocado en forma y se van a dar cuenta que parte de un dato cierto, pero terminamos convirtiéndolo, ¿cierto? O terminamos colocándole un elemento que de una nos abre unas posibilidades que no corresponden realmente a la realidad. Aquí hay una forma como opera realmente el malentendido como el uso inadecuado de las facultades humanas, ¿cierto? Para quedarnos anclados en la finitud. Aquí está una de sus herramientas más profundas y evidentes. Después dice, respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis so pena de muerte. Logró lo que se propuso. La serpiente no quería, ¿cierto? Sino que dudaran un poquito. Eso no quiere decir que la duda es mala, pilas pues. Lo que estoy diciendo es, si no se genera un discernimiento profundo en nuestras facultades, las mismas percepciones de las facultades nos pueden engañar fácilmente. Dios les había dicho que no podían comer del árbol. Ya habíamos dicho además que ese no pueden, no es una prohibición, es realmente una imposibilidad ontológica. Pero en ningún momento les dijo que no podían tocar el árbol, en ningún momento les dijo que no podían usarlo como sombra, no nada. Está el árbol, solo que no pueden comer de él, pero el árbol está ahí. Es más, lo pueden tocar, es bueno que entren en contacto con el árbol. ¿Sí? Solo tengan en cuenta que hay una limitación. ¿Eso qué quiere decir? Estoy tratando de explicar cosas que nunca había explicado con el detalle y la profundidad que lo estoy haciendo ahorita. Eso quiere decir que hay una relación entre la serpiente y el árbol, porque el árbol es el árbol del conocimiento y la serpiente es la serpiente de la astucia que opera en el conocimiento. No sé si se habían dado cuenta de ese pequeño, enorme detalle. Dios necesita que entremos en contacto con el árbol, porque el conocimiento es una de las facultades principales del ser humano. El problema es que sobre esa misma facultad es donde opera también el motor de utilizar las facultades para lo diferente, lo que no es Dios. Pero miren que entonces hay una profundidad. Y Dios les dijo, pueden tocar, necesito de hecho que interactúen con el árbol, si no, no lo hubiese puesto, ¿sí o no? Muy fregado Dios y muy bobo Dios, si nos pone un árbol que sabía que nos iba a embarrar. Sabemos que esto es un mito, pero quiero que entendamos que en la misma construcción del mito tiene que haber una lógica. ¿Para qué va a colocar Dios un árbol? ¿Sí? Si no tiene una finalidad buena para el ser humano. ¿Qué sentido tiene? Entonces sería un Dios muy fregado, pues buscando cómo el ser humano se cae solo, ¿no? Necesita que entre en la relación con el árbol, pero necesita que también sea consciente de la limitación de su árbol. Y cuando nosotros no somos conscientes de la limitación de nuestro árbol, entonces es donde la empezamos a embarrar. Y ahí es donde opera siempre la serpiente, moviendo los límites de manera sutil.
Y eso va a operar principalmente para la relación con Dios. Ya voy para allá. Ahora bien, replicó la mujer de ninguna manera, replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Fue madre serpiente. Astuta. Esto ya nos está colocando además en un orden muy bacano. Esto ya nos está colocando en una teología casi neotestamentaria. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en el texto, cuando Dios plantó el jardín del Edén, Dios colocó dos árboles. El primero fue el de la vida. El segundo fue el del conocimiento del bien y del mal. El primero fue el de la vida. Y ya habíamos dicho que el árbol de la vida es un símbolo de que Dios quiere no solo la inmortalidad, sino la plenitud del ser humano. Ese árbol, ¿cierto? Es el principal. Ese es el árbol que Dios nos ofrece. El árbol de la plenitud, el árbol de la vida. ¿En dónde está el problema? Dios no se puede contradecir. Dios no puede colocar un árbol de la vida y matar al hombre. Es absurdo. Es absurdo. Es el problema de la ley, de la interpretación de la ley. Es absurda. Porque en realidad está tratando de desvirtuar algo que es el fundamento, el árbol de la vida. Me hago entender con eso. Entonces, cualquier amenaza que Dios realice sobre el ser humano es absurda, porque Dios nunca quiere la destrucción del ser humano, Dios quiere que viva, Dios quiere la inmortalidad del ser humano, Dios quiere la plenitud del ser humano, Dios quiere la divinización del ser humano. Por ende, la serpiente parte de un dato real. Dios no se contradice. Dios no nos va a hacer daño, ¿sí? Porque sería un Dios contradictorio y Él no es contradictorio. Entonces empieza a jugar con los dos límites. Con el límite de lo divino hacia lo humano, mostrando la misericordia, y con el límite de lo humano a lo divino, queriendo mover, ¿cierto?, el correcto ejercicio de las facultades humanas. Ahí es donde está el tema. Y lo realiza muy bien. Por eso les decía yo que en el texto el que realmente engaña es Dios. En el texto. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser contradictorio. Dios no puede matar. Dios no puede destruir, Dios no puede castigar, ese no es Dios. Esa fue la idea que nos vendieron de Dios, como les decía yo la clase pasada, pero eso no es Dios. En ningún momento eso es Dios. Entonces, es lo mismo que nos pasa hoy, que estamos redescubriendo el sentido de la revelación, aunque todavía hay mucha gente que no se convence de que Dios es bueno. Aunque todavía hay mucha gente que prefiere más el diablo que Dios. Prefiere un ser malo que castiga, que se venga, que la gente sigue prefiriendo al diablito en lugar de Dios. ¿Cómo nos cuesta de creer? ¿Cómo nos cuesta creer en ese Dios que es bueno? ¿Cómo nos cuesta creer en ese Dios que es misericordia? ¿Cómo nos cuesta creer en ese Dios que es salvación? ¿Cómo nos cuesta? Pero cuando nosotros llegamos a esa comprensión de ese Dios, tenemos otro problema. Pensamos que como podemos contar con su misericordia,
entonces podemos utilizar nuestras facultades como se nos dé la gana. Y podemos hacer lo que queramos. Y podemos mover los límites que queramos. Y no nos damos cuenta que en realidad nosotros mismos somos los que terminamos destruyéndonos al utilizar las facultades como no son. Y que en realidad no estamos afectando a Dios ni nada por el estilo. Somos nosotros los que estamos afectando nuestro propio proceso de crecimiento, de plenitud, de felicidad, de trascendencia, de desarrollo del espíritu. Somos nosotros mismos. Y eso no va a traer una consecuencia eterna, no se preocupen, eso trae una consecuencia histórica. Vivir sin sentido, vivir sin dejar huella, vivir sin plenitud, vivir sin trascender, vivir sin sentido, vivir en la vaciedad de la finitud. Las consecuencias no están allá después de la muerte. La consecuencia de la necedad se vive acá, en una vida necia, en una vida que no trasciende, en una vida que no se planifica, en una vida que no comunica vida, en una vida que es casi inservible. Ahí es donde está el punto. ¿Sí? Como decía Jorge Mario el domingo, usted no se parece a mí, entre al que sea de colado. Porque eso lo tenemos garantizado. Dios es amor, misericordia. El problema es creer que porque Dios es amor y misericordia, entonces nosotros astutamente pensamos que entonces no hay lío en hacer lo que queramos y se nos pierde de vista que en últimas el proyecto de Dios es la construcción de nosotros mismos y que cuando nosotros mismos no nos construimos, entonces terminamos perdiendo profundidad acá. Ese es el tema. Y entonces viene una palabrita que le agrega la serpiente. Muy astuta ella. ¿Sí? Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis del árbol, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso? Ya colocó la duda. Ya sabe bien que Dios no va a destruir. Y entonces, ¿en dónde está? En construir la vida, en desarrollar el árbol, las facultades, no desde Dios y su experiencia, sino desde el egoísmo originario que ya lo vamos a ver. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Utilizar nuestras facultades no desde la experiencia y la acción de Dios, que nos llevaría al desarrollo espiritual, sino desde el egoísmo que surge de la finitud humana, ¿cierto? Tratando de desconocer la presencia, la acción y la voluntad de Dios en nosotros. Eso es el pecado. Entonces desarrolle sus facultades por usted solito. No permita que Dios lo mueva, muévalas usted. No permita que Dios mueva su existencia, construyala usted desde su finitud profunda y ahí está el tema. Eso es el pecado, en sentido propio y profundo. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestras facultades quedan reguladas por la competencia, por la desconfianza, por la defensa, por el reconocimiento, por el poder, por el prestigio.
y se pierden en esa búsqueda. Ahí es donde está el punto. Sigo con el versículo 6. No han levantado la manita, yo sigo juicioso. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible, bien, ya ahora sí, bien, se despertaron, muy bien. Ya voy, Esperancita. Viendo la mujer que el árbol era bueno para comer, recuerden que en la Biblia comer tiene un significado profundo, porque comer significa hacerse uno con. ¿Eso qué quiere decir? Que es el asumir las facultades por sí mismas desconociendo completamente a Dios. ¿Y qué ocurre? Come del fruto y da al marido que también come. ¿Sí? Así como la serpiente es un símbolo que lleva a la mujer, colocan a una cosa que es muy interesante y ya voy para allá. Esperancita, adelante. Gracias, Ivancito. Es que antes de avanzar, quisiera, es decir, tú dices que Dios es el que engañó, digamos, al decir en el versículo, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte, ¿cierto? O Sí. sea, ahí es a donde tú nos explicas que eso es, ahí es donde Dios engañó, digamos, Claro, porque cuando Dios da el mandato, dice, si ustedes comen del árbol van a morir, ¿cierto? Y resulta que primero plantó el árbol de la vida. Eso quiere decir que todo lo que interpretamos de Dios como castigo, destrucción y muerte es un engaño. Miren ustedes la profundidad teológica que hay acá. O sea, Jesús va a cuestionar todo eso, pero ya lo están haciendo en la sapiencialidad y este texto lo está haciendo de frente. Cuando dice, todo lo que ustedes construyeron de destrucción, muerte, castigo y demás, es absurdo porque eso no pasa, porque eso no es Dios. Entonces, como yo les decía hace 8 días, no es que Dios engañe, pero la interpretación que hacemos de Dios sí engaña. Esa interpretación del Dios juez, esa interpretación del Dios castigador, esa interpretación del Dios que se venga del hombre, esa interpretación del Dios que prueba, esa interpretación del Dios que afecta al ser humano. Es mentira. La serpiente tiene razón. Es mentira. ¿Sí? Es mentira. Porque justamente Dios ya había plantado el árbol de la vida. Hasta ahí funciona perfecto. Eso nos debería llevar a abrirnos a una relación de amor. El problema es que en muchas ocasiones, en lugar de llevarnos a abrirnos a una relación de amor, termina llevándonos a una relación de una vida sin Dios, porque lastimosamente, y como decía don Maquiavelo, si el hombre no es movido por el temor, el hombre no sabe controlarse.
En primer lugar, ¿cierto? Cuando yo les decía que el ser humano, lastimosamente, es un ser que no sabe manejar su libertad y que por eso necesitó de una idea de Dios fregada y de una idea de Dios castigador y de una idea de Dios fregado. Porque como dice en el video y como decía también Maquiavelo, ¿sí? Si no es por temor, el ser humano no se puede mover. Entonces, eso también se aplicó en la religión. Sí, con mucha fuerza se aplicó en la religión. Pero justamente, si nosotros comprendemos lo que es Dios y hemos tenido una experiencia de Dios, pues todo eso se cae, ¿no? Pero efectivamente, pareciese, como dice el video, que el ser humano necesita un amo para vivir. Y ese amo, lastimosamente, pero en muchas ocasiones de la historia, fue Dios, porque qué amo más poderoso que ese, que no solo tiene el control sobre la historia, sino sobre la metahistoria. Por ende, coloquémoslo como el ser fregado para que todo el mundo obedezca y de esa manera la cosa funcione. Por eso los rostros de Dios que nos vendieron y que son además ciclos, ¿no? De ese Dios castigador, de ese Dios que nosotros decimos, ese era el del Antiguo Testamento. No, ya hemos visto que no, que en el Antiguo Testamento también se termina en misericordia, pero son rostros que aparecen cada tanto. Y si no, miren las reacciones a lo que el Papa Francisco ha dicho en lo último, a ver si no volvemos a salir con el infierno y con la condenación. ¿Sí? Entonces, eso parece que está. Y ahí es donde el texto, donde juega la serpiente con la astucia y dice un momento, lo que es Dios no tiene nada que ver, ¿sí? Con lo que nos están diciendo que Dios nos va a hacer si nos equivocamos. Olvídense, eso no es por ahí. Y en eso la serpiente tiene toda la razón. Y en eso es muy inteligente. Y en eso puede ser hasta instrumento de salvación. Porque nos saca del miedo para descubrir el rostro de Dios verdadero. ¿En dónde estuvo el problema de la serpiente? En que no se queda solo allí, sino que inmediatamente se va a ¿qué? A utilicen sus facultades entonces sin él. ¿Sí? Si no nos va a castigar, no lo necesitamos ni le tenemos que temer. Ahí es donde está el problema. Ahora, le termino de contestar a Esperancita en una cosa. La serpiente es el ser humano. Y recuerden que aquí Adán, Eva y demás están siendo utilizados como un prototipo, es decir, lo están pensando como el origen de toda la humanidad. ¿Y por qué señalan que esa es la ayuda oportuna? Porque de nada sirven las facultades humanas si no sale de él para entregarse al otro y construir con el otro el proyecto de Dios. Pero al mismo tiempo, y por eso me acordé también de este video, el ser humano, cuando vive en sociedad, también descubre los canales más grandes de manipulación, especialmente de los seres más débiles. Y eso también está sin querer queriendo, pero muy bien expresado en el texto. ¿Sí? No se trata propiamente de un engaño, no se trata de eso. Pero como dice el video, cuando a nosotros nos presionan con una interpretación y hay una presión contextual fuerte, ¿qué ocurre con el criterio? ¿Qué ocurre con la autonomía? ¿Qué ocurre con los principios? ¿Qué ocurre con la autodeterminación? Y entonces miren que el texto está, o sea, si lo miramos con toda la profundidad que se merece, el texto nos está diciendo otro elemento adicional. Aquellos que deberían ser nuestra ayuda oportuna, que en su momento dijimos,
es el ser humano en relación con el otro ser humano. ¿Sí? Quitémosle el y ya en esto porque está hablando de humanidad. Ese que es la ayuda oportuna, al mismo tiempo, ¿cierto? Se convierte en elemento de presión para que nosotros actuemos desde esa presión. Y entonces deja de ser la ayuda oportuna y termina convirtiéndose en aquel que saca a veces lo peor de nosotros mismos o simplemente en aquel que termina cambiando nuestras percepciones por injerencia. Y en el texto se refleja. Por eso lo coloca en la realidad de la humanidad en relación. ¿Listo? Y eso es tremendo. Y ahí yo podría dar la vuelta, porque vuelvo y digo, no, aquí en esto, en esta parte, no es una cuestión de género. Lo podríamos cambiar para quitar esa interpretación negativa que se ha formado en el tiempo. Y coloquémosle que el que escucha la voz es Adán y Adán va y le dice a la mujer, no cambia el sentido del texto. El texto no está queriendo culpar a Eva, nunca. Pero te lo volteo. ¿Quién es el débil? En el texto, ¿quién es el débil?
El texto dice entonces que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista, excelente para lograr sabiduría. Miren ustedes, volvamos otra vez al significado. Las facultades del ser humano, que pueden ser vínculo para el desarrollo del espíritu, también pueden convertirse al mismo tiempo en una herramienta para encerrar al hombre en su propia finitud. Y esos movimientos además son movimientos colectivos. Si no, miren la realidad en la que estamos. Siempre son construcciones colectivas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que comen del fruto y ocurre algo. Se les abrieron los ojos. Obviamente simbólico. Ya se habían visto desnudos, ¿cierto? Y no había pasado nada, no se avergonzaban. ¿Por qué aquí se avergüenzan? Porque aquí hay un cambio. Recuerden que este texto es mito. Recuerden que no hay árbol, el árbol es un símbolo. Recuerden que no hay serpiente, la serpiente es un símbolo. Recuerden que estamos ante un texto mítico. Entonces acá hay una cosa tremenda. ¿En qué consiste que se les abrieron los ojos? El ser humano, cuando utiliza sus facultades, no para emplearlas, movido por Dios y desde la participación divina, sino para emplearlas para sí mismo, empieza a no ver al otro como ayuda oportuna y no verse a sí mismo como hijo amado, sino que empieza a verse a sí mismo desde su finitud y empieza a ver al otro desde la desconfianza y empieza a verse a sí mismo desde sus miedos y empieza a ver al otro desde sus proyecciones y empieza a verse a sí mismo desde la finitud y ve al otro desde la finitud. Y resulta que cuando perdemos de vista el sentido profundo de la comunión humana y empezamos a entrar en los vínculos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la finitud, de la desconfianza, de la competencia, de las máscaras que nos ponemos ante los demás, terminamos encerrándonos en nuestra propia finitud. ¿Y qué ocurre cuando el ser humano se encierra en su propia finitud? Que pierde todas las posibilidades de trascendencia. Y entonces es cuando utilizamos nuestras facultades para el poder, utilizamos nuestras facultades para someter, utilizamos nuestras facultades para tener, utilizamos nuestras facultades para aparentar, utilizamos nuestras facultades para construir muros de defensa, utilizamos nuestras facultades para vivir desde apariencia, utilizamos nuestras facultades para otras cosas, porque perdemos de vista las relaciones fundamentales y la gratuidad de la creación misma que somos. Y entonces terminamos construyendo muros para encerrarnos en nosotros mismos. Por eso dice el texto que se les abrieron los ojos. ¿Y de qué se dieron cuenta? De que estaban desnudos. Es decir, se quedaron en su condición de finitud. Eso es lo que dice el texto. Sin posibilidad de trascender, sin capacidad de trascender. Cuando el ser humano utiliza sus facultades olvidándose de Dios, de su espíritu como salida de sí para comunicación a los demás.
Entonces, ¿qué ocurre con ese ser humano? No trasciende. No trasciende. ¿De acuerdo? Esto es impresionante. Se queda encerrado en su egoísmo. Se queda viviendo para sí. Se queda viviendo las relaciones reclamándole a los demás cosas que quiere para sí. Convierte a los demás en un espejo de sus proyecciones con que tapar su desnudez. Y ahí es cuando entramos en las relaciones de capricho y de obsesión y de posesión y de dominio y de destrucción. Porque perdemos de vista el para qué fueron hechas nuestras facultades. Perdemos de vista la importancia de nuestras facultades. Y entonces descubrimos algo que está detrás del texto. Se les abrieron los ojos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores, es decir, utilizan cualquier cosa para tratar de tapar su propia finitud. Máscaras de papel, situaciones de vacías, pero en el fondo para tratar la propia finitud. Aquí hay algo interesante. La vergüenza surge de uno mismo con uno mismo. No se avergüenza del otro que está desnudo, no, se avergüenza de su desnudez. Porque entonces, es que esto tiene una profundidad muy tenaz. Dejamos de vivir nuestras facultades como un don y como una capacidad profunda y nos empezamos a centrar en nuestras necesidades, en nuestra vaciedad, en nuestra limitación. Y entonces terminamos perdiendo de vista incluso lo que somos. Y aquí es donde perfectamente podríamos anudar lo que yo a veces les explico del capricho. Viene acá, acá viene. No me voy a meter allá, pero viene acá. En últimas es todas esas maneras de tratar de tapar nuestra desnudez, utilizando todo, las cosas, las personas, las circunstancias, los puestos, los cargos, las relaciones, para tapar nuestra propia desnudez. Porque perdemos de vista lo que somos, porque perdemos de vista cuál es el origen que tenemos. Y en el texto pasa algo maravilloso. Oyeron los Profe, pastores. Dime, John. entonces se podría decir que este texto se utiliza todas las formas posibles, formas mitológicas, formas de vivencia humana, experiencias personales, para poder decir y explicar eh, o explicarnos a nosotros los seres humanos lo que se debe hacer para poder tener una mejor vida. Sí, y mira que hay algo interesante también. Más allá de eso, porque si abre la puerta, está tratando de explicar por qué existe el mal, de dónde viene el mal, cuáles son las consecuencias del mal, cómo opera el mal, en dónde opera el mal, cómo funciona el mal. Eso que llamamos el mal. ¿Sí? Habría que ver si el nombre está bien puesto, pero eso que llamamos el mal, cómo funciona, de dónde viene, cómo opera. El texto en eso tiene una riqueza, créanme, impresionante. Entra en diálogo con la filosofía, derecho. Entra en diálogo con la psicología, derechito. Porque es un texto con una profundidad increíble para su contexto. Porque está señalando, repito, que la maldad no viene de afuera, sino que es constitutiva. Que consiste en las facultades humanas viviéndolas
no desde la participación divina y desde la apertura hacia lo divino, sino como un mecanismo de defensa para tratar de protegerse de la propia desnudez. Está diciendo que el mal es el ser humano encerrado en sí mismo tratando de protegerse. Está diciendo que el mal es todas las veces que utilizamos a los demás como un medio para conseguir nuestro propio beneficio. Está diciendo que el mal es, en últimas, todos los mecanismos de defensa que subimos y levantamos, como yo se los decía en didáctica de la pastoral, para tratar de proteger nuestra pequeñez por no reconocernos hijos. Y entonces, cuando uno no se reconoce hijo, uno se queda en la visión de hijo. Cuando uno no reconoce la posibilidad de sus facultades, uno se queda en la condición de finitud. Y entonces toda la visión que uno tiene de sí mismo se desfigura. Y cuando se desfigura toda la visión que tenemos de nosotros mismos, todas las relaciones interpersonales se dañan. Porque todas las relaciones interpersonales terminan utilizándose para tapar nuestra propia desnudez. Y eso es lo que el texto está diciendo. Tiene una profundidad enorme, enorme. Y cuando yo me quedo con mi propia desnudez y me olvido de mi dignidad y me olvido de lo que soy, de mi participación divina, de mi condición de espíritu, entonces, ¿qué trae como consecuencia? Pues trae como consecuencia la imposibilidad de trascendencia. Y esa imposibilidad de trascendencia se da por una cosa, y el texto lo vuelve a resaltar, porque se rompen las relaciones fundamentales. Esto ya me lo han escuchado algunos, y perdón por repetirlo, pero la mitad no me lo ha escuchado, y necesito que lo escuchen. Miren lo que pasa en el texto. Miren lo que pasa en el texto. Dios no los mata. Es más, ni le importa. Porque Dios es amor. Porque Dios no es el ojo que nos persigue. Ah, eso es carreta. Dios bajó como todos los días a hacer ejercicio en el jardín. El man estaba caminando tranquilo. No es Dios el que se esconde del ser humano. Jamás. No es Dios el que se aparta del ser humano porque el ser humano peque. Jamás. Dios no se va. Dios no deja de obrar. Dios no deja de estar presente. Dios no deja de amar. Dios no deja de llamar. Dios no deja de salvar desde dentro. No puede. Es que Él es amor. ¿Qué hace Dios? Bajó al jardín como todos los días a caminar, a encontrarse con ellos. Son ellos los que se esconden. ¿Por qué se esconden? Por dos cosas. Por temor, seguramente. Por vergüenza, seguramente. Por culpa, principalmente. Cuando el ser humano utiliza sus facultades para lo que no fueron construidas, el ser humano siente culpa y la culpa destruye y la culpa rompe las relaciones. Y cuando el ser humano, que fue un ser hecho para las relaciones, porque está llamado a desplegar su espíritu en una trascendencia, ¿cierto? Rompe las relaciones vitales, porque es el ser humano el que las rompe. Se pierde todo camino de posibilidad de crecimiento. Y es el ser humano el que rompe la relación con Dios. Primero porque consideró que no lo necesitaba. Y segundo porque se consideró indigno. Y Dios no dejó de estar ni en la primera ni en la segunda.
Miren que el texto lo manifiesta con una claridad enorme. ¿Sí? El ser humano trata de negar a Dios en la primera, no lo necesito. Y cuando sabe que lo necesita y que Dios se acerca a él sin importarle lo que hizo, ¿cierto? El ser humano se esconde por la culpa. Y Dios sigue estando en la indiferencia y en la culpa, salvando, llamando, actuando, operando. Ese es nuestro Dios. Dios no se esconde, Dios no sale corriendo. Ese cuentico que nos vendieron de que si nosotros pecamos, la gracia se nos va y Dios no nos vuelve a mirar, es absurdo y ridículo, porque entonces no habría posibilidad de salvación. Y el ser mismo de Dios sería el ser más absurdo del mundo. Un ser que quiere llevarnos a la plenitud, pero que cuando se encuentra con la finitud en la que nos creó, sale corriendo. Eso es absurdo, eso no tiene sentido. Por eso Dios no se va, por eso Dios no se aparta. Por eso lo que yo les he dicho muchas veces, Dios nos ama como somos, no a pesar de nuestro pecado, con Él, porque desde Él nos planifica, porque desde Él nos construye, porque desde Él nos salva, porque gracias a Él tomamos conciencia de la necesidad que tenemos de Dios, porque gracias a Él nos abrimos a la divinidad en muchas ocasiones. Entonces aquí hay una cosa tremenda. El hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué se hizo? Hola, venga que lo quiero saludar. Dios no se esconde. Y Dios ya sabe lo que pasa y no se esconde. Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. No quiero ser repetitivo, pero esto es tremendo. Tuve miedo porque aunque me di cuenta que lo que me habían dicho de ti no era cierto, todavía lo tengo grabado acá. Porque todavía pensaba que me ibas a destruir. Porque todavía pensaba que me ibas a castigar. Porque todavía pensaba que me ibas a hacer daño. Porque todavía pensaba que efectivamente tu voluntad era la destrucción. ¿Cuánto nos cuesta creer en el Dios verdadero? ¿Cuánto nos cuesta? Y nosotros hemos escuchado muchas veces estas clases y nosotros vamos construyendo un camino teológico. Pero ¿cuántas veces cuando nos llega una situación difícil volvemos otra vez a esas estructuras que nos metieron en nuestro inconsciente? ¿Cuántas veces no volvemos a ese temor de Dios? ¿Cuántas veces no seguimos viviendo desde el miedo y no desde la fe? ¿Cuántas veces no seguimos viviendo desde el temor y no desde la afiliación? Es que eso es tremendo. Y entonces resulta que primero tiene miedo, pero al mismo tiempo se sabe desnudo. Y ahí hay culpa, como les decía, hay culpa completa. Por eso me escondí, yo fui el que me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? ¿Quién nos ha hecho perder la alegría de estar en su presencia? ¿Quién nos ha hecho perder la comunión?
¿Quién nos ha hecho perder la filiación? ¿Quién nos ha hecho perder la libertad de ser transparentes? ¿Quién nos ha llenado de máscaras? ¿Quién nos ha llenado de miedos? ¿Quién nos ha llenado de todo aquello que no nos permite vivir en libertad, vivir en el amor, vivir en la transparencia, vivir en la felicidad, vivir en la construcción de nuestro propio ser, pero en la libertad de ser hijo? ¿Quién? ¿Quién nos hizo ver esa desnudez? ¿Quién fue el que nos alejó de esa comprensión inicial de filiación, de participación? ¿Quién? Esa pregunta también se nos dirige a nosotros. Y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que hizo Adán. Ah, no fui yo, fue Eva. Y resulta que no, que fue nuestra serpiente la que lo hizo. Fuimos nosotros mismos los causantes, fuimos nosotros los que nos escondimos, fuimos nosotros los que construimos las máscaras, fuimos nosotros los que nos quedamos en nuestro egoísmo, fuimos nosotros los que decidimos vivir desde la desconfianza, fuimos nosotros los que nos quedamos en la competencia, fuimos nosotros los que nos quedamos construyendo lo que no somos para tratar de aparentar y protegernos. Fuimos nosotros. No fue Eva, no fue la serpiente, no fue el árbol que es mito. Somos nosotros, eso es lo que el texto quiere decir. Somos nosotros. Nosotros somos los responsables de eso. Y eso es punto de partida de todos nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir, no, 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 yo no. Ahí estamos todos. Si ustedes analizan las veces que nosotros nos hemos alejado de Dios, ha sido o por indiferencia o por culpa, no más. Y brota de esta situación que les estoy diciendo. Entonces, esto tiene una profundidad muy tremenda.
cómo el pecado es el ser humano encerrado en su propia finitud. La consecuencia es que se rompen las relaciones. Y la consecuencia de romper las relaciones es que cada vez nos protegemos más y más y más porque desconfiamos de todo el mundo. Miren ustedes el texto, que en eso tiene una finalidad enorme. Y ya algunos de ustedes me lo han escuchado. La mujer que me diste, diría otra traducción más exacta, esa que me dio. Un momento. Y lineecitas atrás, no estaba saltando de gozo diciendo, esta sí es carne de mi carne, esta sí es hueso de mis huesos, esta sí es mi ayuda oportuna. Pues no, ahí está el pecado. Cuando dejamos de relacionarnos con los demás como ayuda oportuna y nos relacionamos desde la desconfianza, y nos relacionamos desde la indiferencia, y nos relacionamos desde el egoísmo, ahí es donde está el problema. Y entonces las personas ya no son nuestra ayuda oportuna, son esos máquinas que están en mi camino, pero que yo ya no quiero ver con ellos, ni que ellos vean conmigo, no quiero tener nada que ver con ellos. Eso es el pecado. El ser humano rompiendo relaciones, el ser humano afectando relaciones, sencillamente por tratar de tapar su desnudez, porque tiene miedo de reconocerse tal cual es y porque ha perdido el valor que realmente tiene. Eso es lo que está detrás de este texto. Sigo. Yo ya estoy llegando al culmen de reflexión hay mucho para decir, pero es que estamos llegando ya al punto máximo. Dijo pues Yahvé a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Esto es tremendo. ¿Por qué lo planteo así? ¿Por qué este texto cada vez me admira, me asombra más, me enamora más? Porque considero que este es uno de los textos más profundos e importantes de la Biblia. Porque cada cosa, cada verso, cada cosa que dice tiene una profundidad enorme. La serpiente me sedujo. Miren el término, la seducción. El ser humano se deja seducir. ¿Por qué? Por todas aquellas cosas que traten de taparle su finitud. Y proyecta en esas cosas que lo seducen su respuesta. Y proyecta en esas cosas que lo seducen su solución. Y termina utilizando a los demás. Y miren que así como las demás cosas nos seducen, Dios también nos seduce. Recuerden los términos que utiliza Jeremías para referirse a Dios. Tú me sedujiste y yo me dejé violar, dice el texto literal de Jeremías 20. ¿Cierto? Tú me sedujiste y yo me dejé violar. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano, por su condición de finitud, trata de solucionar esa condición y de ver terminada la construcción y realización de su ser por cosas que lo envuelven. Y hay dos cosas allí. O nos dejamos envolver por Dios, que no es otra cosa que no dejarnos envolver por nada, que no sea la construcción de nosotros mismos desde la autonomía. O nos dejamos seducir por cosas externas que nos prometen culmen y felicidad y que en realidad nunca las terminan realizando. Ahí es donde está el punto. ¿Cómo tratamos de resolver nuestra finitud? ¿Cómo tratamos de completar nuestro ser? ¿Cómo tratamos de construir nuestro ser? ¿Desde lo exterior o desde lo interior? Ahí está. ¿Sí? Desde la autonomía y el afianzamiento de nosotros mismos o desde las proyecciones de nuestros deseos en otros.